Hola, en este video se revisarán diagramas de fases de sistemas de un componente y en sistemas binarios. Primeramente se retomará qué es un diagrama de fases y qué elementos lo constituyen. Aquí se muestra un diagrama de fases de un compuesto puro. El diagrama es una forma gráfica que representa las condiciones de presión y de temperatura en las cuales una sustancia existe en fase sólida, en fase líquida o en fase gaseosa. También permite saber si dos o tres fases coexisten en equilibrio, como podría ser en el equilibrio de fusión, en el equilibrio de vaporización o en el equilibrio de sublimación. En estas condiciones de presión y temperatura que se encuentran aquí, se igualan los potenciales químicos de ambas fases. En el diagrama se pueden conocer las temperaturas de fusión para el equilibrio sólido-líquido, que sería esta de aquí, o bien la temperatura de ebullición para esta misma presión. Esta sería la temperatura de ebullición en el equilibrio líquido-gas. Para cada temperatura de ebullición existe una única presión de vapor, como se muestra en el diagrama de fases del agua. Para esta temperatura se obtiene esta presión de vapor. También se puede observar para este diagrama del CO2. Para esta temperatura se tiene esta presión de vapor. Si se modifica la presión, entonces se tendrá una nueva temperatura de equilibrio o una nueva temperatura de ebullición. Otros elementos de este diagrama de fases es el punto triple y el punto crítico. El punto triple es aquella condición donde coexisten las tres fases. La fase sólido, líquido o gas, en este ejemplo, pero pudieran ser dos fases sólidas y una fase líquida, por ejemplo. También se encuentra el punto crítico. Este punto crítico es la condición por encima de la cual únicamente se tiene una fase gaseosa, es decir, ya no se observa el equilibrio líquido-vapor que se tiene en esta parte. Los diagramas de fases pueden tener diferentes formas, pero en todos ellos la o las fases sólidas aparecerán a alta presión y a bajas temperaturas, en tanto que la fase gaseosa estará a bajas presiones y preferentemente a altas temperaturas. Pero ¿cómo cambia este diagrama si el sistema se trata de una disolución binaria? Ahora la concentración es otra variable a considerar. Para evitar un diagrama tridimensional que considere presión, temperatura y concentración, se pueden construir diagramas como este, donde se analiza la presión en función de la composición. Este diagrama se llama diagrama presión-composición o diagrama PX y considera la temperatura constante. También se tienen otros diagramas, como es este, que es temperatura-composición o diagrama TX, donde la presión es constante. Es habitual que esta presión sea la presión atmosférica. Entonces, en este diagrama PX se observa a qué condiciones de presión y de composición el sistema binario está en fase líquida o en fase gaseosa o se tiene una mezcla de líquido y vapor, que es esta zona lenticular que se encuentra en esta parte. A diferencia de los diagramas de fases de sustancias puras, en el diagrama de una disolución binaria se observa un intervalo de presiones en el que el líquido cambia de una fase a otra a una temperatura constante.
Es decir, no se tiene para una temperatura dada una única presión en la que se dé el cambio de fase, sino más bien es todo un intervalo. Es importante hacer notar que dado que se tiene la variable composición, se puede obtener a través de este diagrama las concentraciones de los dos componentes, tanto en la fase líquida como en la fase vapor. También en este diagrama se representa la curva del líquido y la curva del vapor, que se unen en esta presión de vapor del líquido menos volátil puro y también en esta otra condición, que es la presión de vapor del componente más volátil puro. Observen que si se trata del componente más volátil, pues se tendrá una presión de vapor mucho más alta. También es importante notar que en el diagrama se tiene como referencia la composición del componente más volátil, que se va a denominar componente 1. Para explicar el diagrama, suponga que se tiene una disolución a alta presión, cuya composición global en el líquido se va a denominar X mayúscula subíndice 1, es decir, X1. Se dice que es una composición global porque al ser un sistema de una disolución binaria hay dos componentes, es decir, en el líquido se tiene el componente 1 y el componente 2. Si ese líquido se somete a una reducción de presión, iniciará el cambio de fase y aparecerá la primer señal de vapor en esta condición. Entonces, la composición ahora se puede dividir en la composición del componente 1 en la fase líquida, que va a ser representada como X minúscula 1, y también se puede tener la composición del componente 1 en la fase vapor, que será representada por Y1, Y minúscula subíndice 1. Al reducir más la presión, se llega a este punto A. La composición global se lee en el eje de las abscisas. Se puede leer hacia abajo. Y la composición de cada fase, si estamos ya en esta zona de mezcla, se tiene tanto líquido como vapor. Y la composición se va a leer de la siguiente manera. Se va a trazar una línea horizontal llamada línea de unión. Esa línea se interseca con la curva del líquido para conocer la composición del componente 1 en el líquido, es decir, X1. Vamos a tener este valor. Y por otro lado, si esa línea de unión se interseca con la curva del vapor, se puede conocer la composición del componente 1 en el vapor. Se lee hacia abajo y se puede conocer Y1. Si la presión sigue disminuyendo, se tendrá un gas con una composición global igual a la que se tenía en el líquido. Pero ahora ambos componentes son volátiles. Cabe mencionar que en esta zona de mezcla se tienen varios equilibrios, donde coexiste la forma líquida del componente 1 y el componente 2 y la forma gaseosa también de ambos componentes. El diagrama, como comenté, es función del componente más volátil, pero también permite conocer la composición del menos volátil, es decir, del componente 2. Si se considera que la suma de la fracción molar del componente más volátil y del componente menos volátil es igual a 1, es decir, se tiene el 100% de la fase líquida. Entonces,
Si se conoce x1 a través de la gráfica, x2 se calcula con esta operación, como 1 menos x1. Y este mismo procedimiento se puede aplicar a la fase vapor. Y1 más Y2 es igual a la unidad, entonces la fracción molar del componente menos volátil en la fase gaseosa va a ser igual a 1 menos Y1. Lo que sí no tiene sentido es considerar que la suma de x1 y y1 dé la unidad. Esto es erróneo. Entonces, a través de estas gráficas se puede conocer una composición global y cuál es la composición de la fase vapor, que sería Y1 y Y1 y Y2, perdón, así como la composición de la fase líquida, que sería X1 y también X2. En este caso sería Y1 y a través de esta operación se podría conocer Y2. Ok, en el siguiente video se hablará de la regla de la palanca, que permite en estos diagramas de fases conocer cuál es la cantidad o porcentaje de cada fase. Saludos.